Buenas gente, espero que estén bien. El tema que vamos a ver hoy es geometría del espacio, enfocándonos principalmente en prismas y cubos. Básicamente esta materia ya arranca con la geometría en tres dimensiones, por eso se llama geometría del espacio. Es una rama de la geometría y se encarga de analizar o estudiar los cuerpos sólidos. Dentro de los cuerpos sólidos entonces tenemos varios, algunos de ellos son los poliedros. Los poliedros son, como dice aquí, sólidos que tienen todas sus caras planas, como estos dos ejemplos que vemos acá. Acá tenemos un cubo y aquí tenemos una pirámide. Entonces, dentro de estos poliedros tenemos a los sólidos platónicos, que nada más los vamos a mencionar más adelante, a los prismas, que es en los que se va a enfocar la clase, y en las pirámides, que este va a ser la clase posterior a esta. Y además de esto, dentro de los sólidos también tenemos a los no poliedros, o que los llamamos cuerpos redondos o sólidos de revolución, es el nombre que más se usa. Dentro de estos tenemos a las esferas, a los cilindros y a los conos. Acá tenemos, por ejemplo, una esfera. Entonces esos serían sólidos de revolución. Los sólidos de revolución o cuerpos redondos quedan para el nivel de bachillerato. Entonces aquí estamos hablando que básicamente las principales propiedades de los sólidos es que tienen un volumen y además tienen área de superficie. ¿Verdad? Como vemos aquí en este cubo, nosotros podríamos mediante fórmulas calcular el área de esta superficie, incluso la que aquí no se ve porque algunas caras quedan ocultas para ese cubo, pero básicamente es una de las tareas. Luego también se puede calcular el volumen, por ejemplo, si este cubo está vacío, pero por ejemplo, eh, que tome la forma de vidrio como una pecera y ustedes se la quieren llenar con agua, entonces ese cubo puede contener un volumen determinado. También hay fórmulas para calcular ese volumen, sin embargo, nosotros no lo vamos a estudiar. Y bueno, acá como mencionaba son figuras en tres dimensiones, ya no es solo el largo y el ancho, sino que también tiene alto o profundidad, o sea, ya son tres dimensiones, más o menos como lo que somos nosotros. Nosotros somos seres y objetos en tres dimensiones. Anteriormente se habían estudiado otras figuras como por ejemplo un rectángulo, un triángulo. Acá tenemos un hexágono regular, que estas figuras se estudian en bachillerato. Sin embargo, si las conocemos o tenemos nociones de ellas. Y esas figuras son figuras que llamamos figuras planas o figuras en dos dimensiones. Esta es una figura en tres dimensiones porque, por ejemplo, acá tiene ancho, largo y alto. Esto en particular es un prisma. Entonces acá tenemos algunos ejemplos que se mencionaron antes, por ejemplo una esfera, un cilindro y un cono. Esto es lo que llamamos sólidos de revolución, y luego esto es parte de los que llamamos los poliedros, que en este caso es un cubo, un prisma y una pirámide. En el año anterior a este, en octavo, ya se tuvo que haber visto algunas características, nombres y de los sólidos, de estos sólidos, de los poliedros. Sin embargo, vamos a repasar algunas de ellas, nada más mencionándolas. Por ejemplo, los vértices para un poliedro es donde se unen los segmentos o las aristas. Por ejemplo, en esta pirámide acá tenemos este vértice, que es donde se une esta arista y con esta otra arista. De hecho, un vértice siempre contiene como mínimo tres aristas. Luego tenemos las aristas, justamente, que son los segmentos que delimitan a los polígonos que forman al poliedro. Vea que básicamente los polígonos que delimitan, por ejemplo, a este cubo son cuadrados. Imagínense esto como, un, como un dado. Entonces, lo que delimita esto son cuadrados,
y entonces cada lado del cuadrado es lo que llamamos una arista del poliedro. Y luego tenemos la cara, que la cara en realidad es ese polígono que delimita la figura. En este caso es un prisma, y entonces acá las figuras que delimitan el área lateral o la parte lateral son rectángulos. Y así puede haber diferentes figuras. Entonces, entre los tipos de poliedros que tenemos, y aquí nos vamos a enfocar solo en poliedros, tenemos de acuerdo con si son regulares o no. Entonces, si son regulares, los sólidos o los poliedros que son regulares son aquellos que todas sus caras son polígonos regulares. O sea, solo está delimitado por polígonos regulares. O sea, polígonos regulares son aquellos que todas son iguales. Primero, por ejemplo, los polígonos regulares como un cuadrado, como un pentágono regular, como un hexágono regular, como un triángulo equilátero, entre otros. Y todas las caras es exactamente la misma figura. Eso es un poliedro regular. Y luego tenemos a los irregulares, que básicamente está delimitado por polígonos que no son regulares. Entonces acá tenemos el ejemplo de un poliedro regular y de un poliedro irregular. Entonces, tipos de poliedros regulares. Un poliedro regular es aquel que sus caras son polígonos regulares y todas son iguales, que básicamente es lo que se mencionó arriba, algunas características, sin embargo aquí ya se resumió. Dentro de los polígonos regulares, de hecho, solo existen 5 polígonos regulares. Y esto es lo que se llaman los sólidos platónicos. El que tiene la figura más simple delimitando la cara es un tetraedro regular, donde la figura que lo delimita, o sea, la cara que lo delimita, es un triángulo equilátero. Luego seguiría el cubo. El tetraedro se llama tetraedro porque tiene 4 caras. El cubo o hexaedro regular está delimitado por 6 cuadrados y tiene 6 caras. El octaedro regular está delimitado por 8 triángulos equiláteros. Octaedro significa que tiene 8 caras. El dodecaedro es un polígono, un poliedro regular que en este caso tiene 12 caras y está formado por pentágonos regulares. Y el icosaedro regular, que es el último, tiene 20 caras y sus caras son triángulos equiláteros. Esos son los 5 sólidos platónicos: el cubo, el tetraedro, el octaedro, el dodecaedro y el icosaedro. Nosotros de estos solo vamos a estudiar al cubo, los otros, y el tetraedro también, pero en la clase posterior a esta. Los otros no, los otros 3 sólidos platónicos no los vamos a estudiar. Y luego, estos eran los regulares. Dentro de los polígonos, poliedros, tenemos poliedros irregulares, que como se mencionó antes, es porque las caras no son polígonos regulares. Algunos puede que haya una combinación entre regulares o irregulares, pero esa es la diferencia principal con los regulares. En los regulares, todas las caras tienen que ser sí o sí polígonos regulares. Entonces, igual hay una clasificación para poliedros irregulares, como el tetraedro, pero es irregular y así sucesivamente. Nosotros igual los nombres en este momento no nos interesa mucho. Acá lo más importante es reconocer que la pirámide y el prisma, que ya he mencionado anteriormente, forman parte de la clasificación de poliedros irregulares. Entonces, los prismas junto con el cubo, que es un caso específico de un prisma, lo vamos a ver en esta clase, y las pirámides quedan para la clase posterior a esta. Entonces, vamos a delimitarnos o a centrarnos en lo que es un prisma. Entonces, un prisma es un poliedro cuya superficie está formada por dos caras iguales y paralelas. Esa característica es importantísima. Dos caras iguales y paralelas, y esas se llaman bases. Por ejemplo, en este prisma que tenemos acá, esta cara de acá y esta cara de aquí abajo, que en particular
se les da el nombre de bases, son congruentes, es decir, la figura que está abajo es exactamente la misma figura que está arriba y con las mismas dimensiones. Eso significa ser congruentes. Ahora, esas bases puede ser cualquier cosa. En este caso en específico de este ejemplo que se ilustró aquí, es un trapecio, pero puede ser cualquier figura. Y las caras que delimitan la figura lateralmente son paralelogramos. En este caso en específico son rectángulos. Y en la mayoría de casos, de hecho, son rectángulos. En el cubo es cuadrado, pero de hecho el cuadrado es un caso específico de un rectángulo. Y entonces los prismas se clasifican de acuerdo al número de lados de la base. Entonces, por ejemplo, tenemos al prisma triangular, que como la palabra lo dice es porque la base es un triángulo, o sea, tiene una base de 3 lados. El prisma cuadrangular, la base tiene un cuadrilátero, o sea, una figura de 4 lados. El prisma pentagonal, la base es un pentágono. El prisma hexagonal, la base es un hexágono, y así sucesivamente. La figura puede tener una base de muchos lados, pero ya para nosotros ese tema ya no lo vamos a ver. Nosotros solo nos vamos a centrar en el prisma, de hecho de base triangular, y que el triángulo sea un triángulo equilátero, luego en el prisma cuadrangular, y aquí vamos a ver donde la base sea un cuadrado y donde la base sea un rectángulo. Este otro prisma que es un pentagonal y este que es un hexagonal no lo vamos a ver. Y luego tendríamos la otra clasificación de los prismas, que es regular o irregular. Eso depende de la figura que tenga de base, si es un polígono regular o si es un polígono irregular. Por ejemplo, esta figura que tenemos acá es porque este es un prisma regular porque la base es un hexágono regular. Este es un prisma irregular porque la base es un trapecio, y un trapecio no es un polígono regular. Luego, la otra clasificación de los prismas es si son rectos u oblicuos. ¿De qué se trata esto? Es básicamente así sencillo como se ve en esta figura, si el prisma está inclinado o no. Por ejemplo, este prisma se ve que es como perpendicular completamente, las aristas laterales son perpendiculares a la base. En cambio las aristas son inclinadas con respecto a la base. Entonces, este es un prisma recto y este es un prisma oblicuo, que se ve como torcido o como inclinado. Nosotros nos vamos a centrar solo en prismas rectos. Entonces, justamente eso es lo que les escribí aquí, la delimitación del tema que se va a tratar la clase. Sin embargo, esta introducción era muy importante. Es un poco rápida, pero es importante hacer el encuadre de en qué es, o más bien dónde es que estamos ubicados en la geometría espacial. Entonces, como les decía, vamos a tratar a los prismas, el triangular regular, el rectangular, que este se llama octaedro, y el cuadrangular, y el caso específico del cubo, porque el cubo es un caso específico de un prisma cuadrangular. Entonces, esto aquí lo que hablamos es de base donde es un triángulo equilátero, base que es un rectángulo y base que es un cuadrado. Entonces, básicamente todos los ejercicios que vamos a ver, como mencionaba antes, no vamos a ver ejercicios de volumen, pero sí ejercicios de áreas. Entonces, las áreas de los prismas la podemos clasificar como en 3 grupos o 3 subgrupos. El área basal, que entonces en este caso es la suma del área de sus dos bases. Vea que todos los prismas, como se dijo anteriormente por definición, tienen dos bases que de hecho son paralelas y congruentes, como se ve aquí. Por ejemplo, este hexágono y este hexágono son congruentes, son las bases. Entonces la suma sería sacar el área de este, sacar el área de este y sumarlos. Eso es el área basal. El área lateral es la suma de las áreas de los paralelogramos
que son rectángulos o cuadrados de las caras laterales. Y el área total es la suma del área basal más el área lateral. O sea, para el área total uno siempre tiene que recurrir a calcular el área basal y luego el área lateral. Entonces, aquí hay que estar muy bien concentrados y leer muy bien los ejercicios en lo que pregunten. Si me están preguntando área basal, si me están preguntando área lateral o si me están preguntando área total, porque vean que son tres diferentes, donde la que lleva un poco más de trabajo sería el área total, porque claramente hay que calcular el área basal y el área lateral para poder determinarlo. Entonces, ya vamos a ir prisma por prisma viendo las características. Acá tenemos el prisma triangular regular, que este es un prisma donde las bases son dos triángulos equiláteros congruentes y las caras laterales son rectángulos. De hecho, son tres rectángulos congruentes. Los tres rectángulos de las caras laterales, esta es una cara, esta que se ve por acá es otra cara y esta es otra cara, son las caras laterales, son rectángulos y los tres son congruentes. Entonces, en un prisma triangular se pueden diferenciar algunos elementos como las bases que ya mencionamos, son triángulos equiláteros. Tenemos la altura, esto es importante, tenemos la altura del prisma, o sea, cuánto mide desde una base hasta la otra base. Eso es la altura del prisma. Y luego las caras que son paralelogramos, en este caso en específico son rectángulos. Aquí dice paralelogramos, pero podríamos escribir incluso que son rectángulos, porque las caras son rectángulos. Y luego acá les dice este modelo, eso es una captura de pantalla de un modelo que ahorita vamos a ver. Pero entonces acá tengo el prisma de base triangular, que es de un triángulo equilátero, y acá es como que si abriéramos ese prisma. Entonces, eso es todo lo que se ve. Esta es, por ejemplo, la base superior, la base inferior, que son los triángulos equiláteros. Esta es una cara lateral, otra cara lateral y la otra cara lateral. Ahí están los 1, 2, 3 rectángulos y 1, 2 triángulos equiláteros. Ahora, ¿qué hace importante recordar? El área de un triángulo, que el área de un triángulo era base por la altura. Entonces, yo tengo un triángulo, esta es la base y el segmento que viene aquí es la altura. Luego, para el triángulo equilátero en específico, hay una fórmula para averiguar el área donde no usa la altura, solo usa la longitud del lado. Eso significa L. L es la longitud del lado, que sería L a la 2 por raíz de 3 entre 4. Esas dos fórmulas para triángulos es importante aprendérselas, porque todos los ejercicios se basan en eso, en calcular el área basal o el área lateral. Bueno, si es el área basal, sí la vamos a ocupar. Si sería el área lateral, no. Si es el área total, sí, porque ocuparíamos calcular el área basal. Y luego lo que les escribí aquí es este código QR que si tienen un escáner, una aplicación para escanear códigos QR, lo pueden escanear y pueden accesar al modelo tridimensional del prisma. Y si no, aquí está el enlace donde ustedes le dan clic a ese enlace, entonces los va a llevar al modelo, que es el que justamente se está abriendo acá. Es importante si lo pueden ver en la computadora o si lo pueden ver en un teléfono, ojalá que sea en orientación horizontal para que se puedan ver estos dos diagramas. Entonces acá tenemos básicamente a la izquierda lo que sería el prisma una vez abierto, donde se ven todas las bases y las áreas laterales o las caras laterales, y aquí tenemos el prisma delimitado. Acá a mí me abrió de una vez. Algunas veces uno lo que tiene que hacer es cuando ingresa, aquí hay como estas flechitas que están acá, entonces se colocan en el centro y le dan un clic y con eso va a cargar eh, los, los dibujos de estos modelos. Ahora acá uno puede con este desplazador, por ejemplo aquí yo podría mover
y vean que cambia las dimensiones de la base, o sea, cambia el ancho y cambia el largo del rectángulo de la base. Por ejemplo acá, o podemos mover este otro y entonces ahí va cambiando, o puedo cambiar la altura y hacerla cada vez más grande. Vean que aquí en estos recuadros se calcula el área total. Bueno, acá lo que me dice es cuánto es la altura, por ejemplo la altura del prisma, la arista de la base y la arista de la base 2, o sea el largo y el ancho de la base y la altura del prisma. Y aquí igual se calcula el área total, donde aquí me dice cuánto es el área lateral, cuánto es el área lateral 2 en este caso porque la base es un rectángulo, y cuál es el área basal total, y luego cuál es el área total, no solo de las bases sino la total. Entonces aquí ustedes podrían modificar estos desplazadores para colocar el prisma y ver las características que tiene. Acá lo voy a hacer un poco más pequeño para que se visualice bien. Y el último desplazador que dice cierre de caras es justamente para ver eso, ver cómo se va juntando, que es más o menos como si uno armara una caja. Entonces ahí se forma el prisma y cuando lo vamos abriendo, ven que ahí se ve hasta que llega al final y aquí ya se muestra. Esto es importante y es lo que yo he visto que más les cuesta a los estudiantes, es visualizar qué figuras son las que delimitan al prisma. Por eso justamente hice este modelo tridimensional. Entonces luego tenemos al otro prisma, que es el prisma rectangular. Este se llama ortoedro porque la base es un rectángulo. Y además, bueno, aquí viene una palabra que es ortogonal, y es que tiene ángulos rectos. Entonces este es un prisma que tiene las bases de dos rectángulos, son congruentes, o sea, este rectángulo de la base con el rectángulo de arriba son congruentes. Esto imagínense lo más o menos como una caja de leche, básicamente algo así sería, o como una caja de zapatos. Y las caras laterales son congruentes en pares. Por ejemplo, lo que tenemos aquí son rectángulos congruentes por pares, 2 a 2, no los 4 entre sí. Por ejemplo, este rectángulo de aquí es congruente con este rectángulo de aquí, o sea, son las caras que se oponen. Y luego este rectángulo del frente con el rectángulo de atrás son congruentes. Por eso dice aquí que son dos pares de rectángulos congruentes, 2 a 2, no los 4 entre sí. Acá tenemos algunos elementos, igual como se vio antes, las caras laterales, las bases, la altura del prisma. Y luego acá tenemos el modelo para el prisma de base rectangular. Recordar que el área de un rectángulo es base por altura, largo por ancho. Cualquiera de las dos es exactamente igual, que ustedes digan base por altura o largo por ancho. Y es muy importante tener este modelo en mente cuando se resuelven los ejercicios de base de un prisma de base rectangular. Luego tenemos el prisma cuadrangular, que este es un prisma donde la base es un cuadrado. Entonces las bases son cuadrados. Y obviamente como es un cuadrado, esta arista y esta arista van a medir lo mismo. O sea, si esta mide 6, esta mide 6 y todas miden 6. Las aristas de la base, igual que las de abajo, porque como los cuadrados son iguales o son congruentes más bien, entonces tienen la misma arista. La altura sería otro de los elementos que de hecho aquí está indicado, otro de los elementos del prisma cuadrangular. Ahora, el prisma cuadrangular tiene, aquí yo se los escribí, tiene cuatro rectángulos congruentes. Eso es muy importante y ayuda mucho en el cálculo del área lateral porque es muy sencillo. Como son 4, yo nada más calculo el área de un rectángulo y lo multiplico por 4 porque son 4 eh, caras laterales congruentes, que básicamente es lo que tenemos aquí. Aquí tenemos en 3 dimensiones y aquí tenemos como si lo hubiésemos abierto. Entonces,
Por ejemplo, esta es la base inferior, base superior, que son cuadrados y son congruentes, y luego tenemos a los cuatro rectángulos que son congruentes. Este es 1, 2, 3 y 4. Tienen el mismo ancho y el mismo largo. Por lo tanto, si yo solo calculo 1, lo multiplico por 4, ya tendría el área lateral. Y luego dentro del prisma cuadrangular hay un caso específico que es el del cubo, y es donde la altura de ese prisma es exactamente la misma que la arista de la base. O sea, si esto mide 6, la altura mide 6, y ese ya es uno de los sólidos platónicos que habíamos visto antes, o que se mencionaron antes, que era de los poliedros regulares. Este es uno de los poliedros regulares. Entonces, acá esa es una de las características más importantes del cubo, y es que todas las aristas miden igual. Todas las caras, que son 6, son cuadrados congruentes. O sea, tiene 6 cuadrados congruentes como caras. Y los cálculos para el cubo en realidad es, de hecho, de las figuras de los poliedros regulares, la más sencilla de todas, porque como son cuadrados, el área del cuadrado es muy sencilla, es lado por lado. De hecho, aquí está, o L a la 2 es lo mismo. Entonces, el área basal, como son dos bases, sería 2 por L a la 2. El área lateral, como son cuatro caras que son cuadrados, sería 4 por L a la 2. Y el área total, que ya sería las caras laterales más las dos caras las dos bases, sería 6 por L a la 2, donde L representa la longitud del lado del cuadrado. Acá tenemos un cuadrado abierto, que vean que 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ahí están las 6 caras del cuadrado. Y ahora básicamente esa es la teoría para ya resolver los ejercicios. Entonces aquí vamos a hacer algunos. Vamos a resolver 4 ejemplos de esto. Estos ejercicios, de hecho, básicamente son los más largos en realidad del examen para resolver a mano, porque hay que o dibujar el prisma que nos estén diciendo, o el poliedro en general, y luego ver de qué forma calculamos el área. O sea, qué hacemos para calcular el área. Entonces vamos a hacer dice, halla el área total de un prisma triangular cuya base es un triángulo equilátero que mide 10 de largo por 42 centímetros de de altura del triángulo, y la altura del prisma es de 60. Entonces acá yo ya hice el dibujo, o más bien el poliedro, una representación del poliedro. Entonces aquí ya podemos colocar los elementos que nos dicen. La base es un triángulo equilátero que tiene 10 de lado. Esta altura que se ve aquí mide 42, y la altura del prisma, o sea, este segmento de acá, es 60, que de hecho en estas sería 60, y este de atrás también sería 60. Entonces lo que nos están pidiendo aquí es el área total. Para calcular el área total, como ya se dijo antes, es el área basal más el área lateral. Tenemos que calcular esas dos cosas, área basal, área lateral. Entonces, para el área basal, vamos a comenzar por ahí. Recordemos que para el área basal, entonces, ¿de qué estamos hablando? ¿De qué figura se está tratando? Aquí nos dijeron triángulo equilátero. Entonces, esto es un triángulo equilátero. O sea, todos los lados miden igual. En este caso en específico, ahí tenemos de hecho el triángulo, donde tenemos, voy a tratar de dibujarlo acá, tendríamos la base y una altura, que la altura es 42 y la base es 10. En este caso ya nos dieron todos los elementos para poder calcular el área de ese triángulo. Entonces, el área de ese triángulo sería base por altura entre 2. La base es 10, la altura es 42, y
hay que dividirlo por 2. Importante, muchas veces se les olvida esta división por 2. La confunden con la fórmula del rectángulo, de área de rectángulo. Entonces, el área de ese triángulo sería, vamos a resolverlo en la calculadora, sería 10 por 42 igual 420 entre 2, 210. Entonces quiere decir que el área de una base es 210, pero el área basal son dos bases, entonces hay que multiplicarlo por 2. Entonces para el área basal sería 2 por 210 y esto nos va a dar 420. Ese es el área basal. Ahora, para el área lateral, porque falta el área lateral, ¿qué figura es la que estamos tratando? Son rectángulos, donde son 3 rectángulos congruentes. Entonces, para el área lateral, la figura es un rectángulo. Entonces, podemos determinar el área de ese rectángulo y recordando que para el área lateral tendríamos que al final multiplicarlo por 3. Entonces, en este rectángulo, lo que tendríamos es 10 de base y de altura 60 o largo por ancho. Entonces en este caso la altura, perdón, el área sería base por altura o largo por ancho, que sería 10, 60 por 10 y eso nos da 600. Ahora, para el área lateral hay que multiplicar 3 por 600 porque son 3 triángulos, perdón, 3 rectángulos. Entonces, 6 por 3, 18, esto nos daría 1800. 1800 ya es el área lateral. Y finalmente, lo que nos estaban pidiendo era el área total, que recordamos que el área total es el área basal más el área lateral. Entonces, el área basal ya lo calculamos, 420, más el área lateral, 1800. Y entonces eso nos va a dar, lo podemos hacer en la calculadora, 420 más 1800, 2220. Y esa ya es el área total de ese prisma triangular de base, un triángulo equilátero. Entonces vean que en realidad el procedimiento sí es un poquito largo, por eso les decía, en realidad es de los ejercicios que más trabajo llevan. Vamos a hacer el siguiente. Entonces en el siguiente dice calcule el área total de un prisma rectangular de 5 centímetros de largo, 3 de ancho y 2 de alto. Acá ya está la figura, ya están marcadas las dimensiones, el ancho, el largo que es 5, el alto que es 3. Y entonces lo que nos piden es el área total, igual que antes. Entonces, área total sería área lateral más área basal. Entonces, ¿de qué figura estamos hablando acá? Antes lo vimos, es un prisma rectangular. Entonces podríamos ir a ver cómo es que se ve esa figura abierta. Es básicamente, no, es base rectangular. Entonces, vean la figura que tenemos acá. Y entonces, vean que aquí cuántos rectángulos diferentes tengo. Tengo la base inferior con la base superior, ese es uno. Luego, este rectángulo que está aquí, con este que es las dos caras laterales, son congruentes, entonces ese es rectángulo 2. Y luego este pequeño de acá con este otro que son laterales, ese sería el rectángulo 3. O sea, tengo 3 rectángulos diferentes. En total tengo 6 rectángulos. Pero vamos a ir paso por paso. Entonces, para el área basal, vamos a comenzar por el área basal. El área basal, entonces lo que tengo en la base es un rectángulo. Es un rectángulo donde
mide 5 de largo y de ancho mide 2. Entonces el área basal, ya vimos la fórmula de área que es base por altura o largo por ancho. Entonces sería 2, porque son dos de estos, ¿verdad? Que sería la base de abajo y la base de arriba. 2 por 5 por 2, donde recordemos que 5 es el largo y el 2 es el ancho. Entonces el área basal y 2 porque son dos rectángulos. O sea, aquí sería 2 por 5, 10, 10 por 2, 20. Ahora vamos con el área lateral. El área lateral es la que está un poquito más complicada. ¿Por qué? Porque tenemos dos rectángulos diferentes. Vamos a hacerlo más o menos por acá. Entonces tengo un rectángulo que sería este de aquí, por ejemplo, que es la cara más expuesta, que mediría 5 de largo y de alto 3. Y luego tendría este otro de aquí, que es de alto mide lo mismo, 3, pero de ancho mide 2. Entonces vea porque por eso son dos rectángulos diferentes. Las caras son dos rectángulos diferentes. Este es el ejemplo clásico, por ejemplo, de una caja de zapatos. Ahora, entonces para el área lateral, entonces el área lateral sería 2 por 5 por 3 más 2 por 2 por 3, que básicamente son esos que tengo aquí, 5, 3, 5, 3, 2, 2, 3, 3. Y este 2 del inicio para ambos es porque son dos rectángulos para cada uno. Entonces vamos a proceder a hacer esos cálculos, que sería 2 por 5, 10, 10 por 3, 30, más 2 por 2, 4, 4 por 3, 12, y ahora 30 más 12 es 42. Entonces voy a escribir ya finalmente el área total, que es lo que me están preguntando. Voy a escribirlo por acá porque ya no me cabe abajo. Entonces sería área basal más área lateral. Área basal, que es 20, ya lo habíamos calculado, más área lateral, que es 42. Entonces 20 más 42, 62. Y ahí está finalmente la respuesta. El área total es 62. Luego el ejercicio 3 dice calcule el área total de un cubo cuya arista o lado mide 1,6. Entonces, importante aquí ver que es un cubo y que la arista mide 1,6. Entonces, nos están pidiendo área total. Vamos a ir al cubo para ver la fórmula de área total, que es bastante sencillo. Yo lo mencioné, es muy sencillo. Acá está área total del cubo 6 por L a la 2. O sea, por lo que mida el lado o la arista, es lo mismo. Entonces aquí tendríamos área total es 6 por L a la 2, donde L mide 1,6. Entonces sería 6 por 1,6 a la 2. Entonces vamos a hacer primero, recuerden que se resuelve primero la potencia. Entonces sería 6 por, vamos a resolver 1,6 como potencia. Entonces sería 1,6 por, le doy igual y ahí ya está a la 2. Luego le tengo que multiplicar por 6. O bueno, escribamos acá que eso es 2,56. Entonces 2,56 por 6, eso da 15,36. Entonces el área total de ese cubo es 15,36. Vean, como les dije anteriormente, esta es la fórmula más sencilla para los prismas, porque como es una figura donde todos los lados miden igual y todos son cuadrados, por eso es que es tan sencillo. Ok, y luego tenemos esta otra figura. Dice, en un prisma cuadrangular regular recto, el lado de la base mide 8, ya está indicado aquí. Si la arista lateral
mide 10, ¿cuál es el valor del área total? Entonces, en este caso la base es, si dice cuadrangular es porque es un cuadrado. Y aquí están los datos, entonces lo que tenemos es, vamos a ir a ver ese, lo que tendríamos es el prisma de base cuadrangular, donde lo que tengo es una base, o, o más bien dos bases que son, la base es un cuadrado, por lo tanto tengo dos cuadrados, y luego tengo cuatro rectángulos que son congruentes como área lateral. Entonces, para el área total de esta figura, el área total, eso sería el área lateral más el área basal. Entonces vamos a comenzar a calcular el área basal. Aquí recordemos que es un cuadrado. Entonces, como es un cuadrado y el lado mide 8, entonces el área de esto sería 8 a la 2, y aquí es importante, o hagámoslo de una vez, como son dos bases, la de abajo y la de arriba, hay que multiplicar por 2. Entonces 8 por 2, perdón, 8 a la 2, 64, por 2, 128. Igual lo podríamos hacer en la calculadora. 8 por igual por 2, 128. Luego, el área lateral, aquí hay que recordar que el área lateral son rectángulos, donde este mide 8 y este mide 10. Vamos a hacerlo mejor en la forma que está en el prisma, para que quede exactamente igual. Así. Entonces, este mide 8 y este mide 10. Entonces, es un rectángulo, por lo tanto, el área, esta era área basal. El área lateral sería 4, porque son 4 caras laterales, por base por altura, o sea, por 8 por 10. Entonces, si hacemos eso en la calculadora, sería 4 por 8 por 10, y eso da 320. Entonces, finalmente, para terminar, el área total de esta figura sería el área basal más el área lateral. Entonces, el área basal era 128 y el área lateral es 320. Entonces, vamos a sumar todo eso. 128 más 320, eso da 448, y ya esa sería la respuesta. O sea, el área total de esa figura es 448. Y básicamente esa sería la clase de hoy. Vean que en realidad, como les digo, los ejercicios son un poco más laboriosos que los que se han trabajado en otras clases, y esto se basa en que son figuras en 3 dimensiones, entonces por eso hay que trabajarles un poquito más, porque están relacionados diferentes polígonos para calcular las áreas. Lo más importante, como les menciono acá, es visualizar la figura abierta. Por eso fue que les hice este modelo en 3 dimensiones, para que ustedes se puedan ayudar, y además aquí en el material están los modelos de una vez abiertos, para que ustedes lo puedan visualizar bien. Entonces, espero que la clase haya sido de provecho, y eso sería todo. Muchas gracias.